Y este capítulo le puse por título La gracia que permanece para siempre. Es impresionante cómo siempre vamos a encontrar un mensaje del Evangelio en su palabra. Y siempre vamos a encontrar el mensaje de la gracia. No es aleatorio cuando nosotros lo encontramos. Dios siempre nos está recordando acerca de cuál es nuestra condición y cuál es su naturaleza, y que la gracia de Dios va mucho más allá de nosotros mismos o de nosotras, de nuestras conductas o acciones. La gracia de Dios es eterna y permanece. Y vamos a ver 3 puntos en este mensaje. Y uno es la fidelidad de Dios. El segundo es un ejemplo de gracia. Y el tercero es la gracia para todos. Gracias. Y vamos a ver acerca de la fidelidad de Dios. En el versículo 1 del capítulo 11 dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Fíjate qué interesante que Dios no ha desechado a su pueblo. Israel ha sido un pueblo difícil desde el principio, y veíamos en el capítulo 10 cómo Pablo les dice que su oración es para que la salvación llegue a Israel, y Dios no ha desechado a Israel. Dios escogió a Israel desde el principio. Siempre el pueblo de Israel, el pueblo judío, ha sido el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios. A través de la Biblia nosotros vamos a encontrarnos a un Israel que constantemente se aparta de Dios, un pueblo que siempre ha buscado ir en pos de otros dioses. Estamos estudiando, el miércoles acabamos de empezar Números y terminamos Levítico, y nos hemos encontrado con que el pueblo estaba a los pies del monte Sinaí, y Dios estaba hablando desde el monte, y ellos dijeron: pues vamos a hacernos un Dios, ¿qué les parece? Y se hicieron un Dios de oro, con un becerro de oro, y lo empezaron a adorar. O sea, ves, el corazón del pueblo de Israel siempre ha sido irse hacia otros dioses. Lo elaboran con sus manos. Vemos también a lo largo de la Biblia cómo el pueblo de Israel fue disperso en varias ocasiones, y en esas dispersiones siempre caían en ir en pos de otros dioses. Por ejemplo, en Babilonia, y vemos cómo cuando el rey Nabucodonosor en Daniel los hacía que adoraran a otros dioses, y ellos lo adoraban. Cuando estaban en Egipto, ellos estaban adorando a otros dioses, a los dioses egipcios. Vemos cómo en Primera de Reyes, capítulo 18, Elías, el profeta de Dios, se para delante de un pueblo y les dice: dejen de adorar a otros dioses cuando tienen a un Dios que es real. O sea, si fuera por Israel, realmente el pueblo ya hubiera sido eliminado. Pero tenemos, por el contrario, a un Dios que no ha desechado a su pueblo. Es su pueblo. Qué grande es la fidelidad de Dios. Qué hermoso es que la fidelidad de Dios permanece a pesar de las acciones del pueblo en contra de Dios. Y es que Dios es fiel a sus promesas, ¿no es cierto? Dios es real a las promesas que Él ha soltado de su boca. Génesis capítulo 12, vemos cómo Dios le dice a Abraham que lo iba a bendecir y que iba a hacer de él una nación muy grande, que él iba a ser padre de multitudes, y lo cumplió. Vemos también que los profetas han hablado sobre las promesas de Dios sobre el pueblo de Israel, aún a pesar de que el pueblo de Israel fue dispersado a lo largo del mundo. Y actualmente nosotros podemos ver que hay judíos por todo el mundo, ¿sí? Así como hay mexicanos de repente, ¿no? Se dice. Así hay judíos por todo el mundo. Y aún dice la palabra de Dios, hay promesas para esos judíos que han sido dispersados alrededor del mundo, aún ahora en nuestros días. Dios no quita sus ojos de este pueblo.
Qué hermoso que Dios ha puesto atención aún a aquel judío que está escondido entre las colinas, ahí solo. Dios ha tenido en cuenta a esa persona que está ahí escondida. En Ezequiel capítulo 37, versículo 21 dice: así dice el Señor Dios: he aquí tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones donde han ido, los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Dice la Biblia: ¿a dónde huiré? Si subiera al monte, ahí estás tú. Si fuera lo más profundo, ahí estás tú. ¿A dónde podríamos huir de un Dios que es fiel a todo lo que Él nos ha prometido? Él permanece aún a pesar de nosotros. Dios le dice al pueblo de Israel: no importa que tú estés disperso por todos lados de la tierra, yo te voy a volver a traer a tu tierra, a la tierra que yo preparé para ti. La fidelidad de Dios no se limita a una región específica, no se limita a las circunstancias del mismo pueblo. La fidelidad de Dios obedece a la naturaleza de Dios. Números capítulo 23, versículo 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. No está en la naturaleza de Dios cambiar su parecer acerca de lo que Él prometió. Y vemos aquí dos puntos bien sencillos. La fidelidad de Dios no se basa en tus obras, sino se basa en la misericordia de Dios. Ya lo vimos en el capítulo 9. Dice: yo tendré misericordia del que yo quiero tener misericordia. Y en eso consiste. Dios basa su fidelidad en su misericordia. Y lo segundo es que la fidelidad de Dios no se basa en nuestra fidelidad, sino en la naturaleza divina de Dios. Qué bueno que no se trata de nosotros. ¿Cuántas veces, si se tratara de ti o de mí, cuántas veces podríamos nosotros apelar a la fidelidad de Dios? Ninguna. Fallamos todos los días. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13 dice: aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando escuchamos una promesa de Dios, poner mucha atención cuando recibimos una promesa de Dios, porque quiere decir que Dios tiene que cumplir esa promesa. Ahora de repente venimos de algunas iglesias donde se levantan profetas y la Biblia habla acerca de los profetas que se levantaban. Eso es cierto. Creemos que hay profetas actualmente que hablan de parte de Dios. Pero aguas con aquellos que se levantan y dicen: y aquí vengo con la voz del Señor, y dicen: y ahora en tu vida vas a ver esto, y no se cumple. Entonces, lo que nosotros debemos de escuchar no solamente es a un profeta que se levante y que diga, sino a un profeta que hable la palabra de Dios. Un profeta que diga lo que Dios ha tenido cuidado de inspirar a hombres, para que entonces sea dice Pedro, una palabra profética segura. Esta es la palabra que nosotros escuchamos con atención. Es la palabra que está llena de promesas de Dios para nosotros, que son reales en nuestra vida. Dios permanece fiel a pesar de que nosotros no. Hebreos capítulo 10 versículo 23, la parte B dice: fiel es el que prometió. De otra manera, ¿cómo podríamos nosotros confiar en Dios? ¿Cómo podríamos nosotros descansar en las palabras que ha dicho Dios, en las palabras que están escritas? ¿Cómo podríamos nosotros descansar en ellas si no fueran reales? Tenemos un Dios digno de confianza. Tenemos un Dios que permanece fiel a su palabra. Si no, entonces
estaríamos perdiendo el tiempo. Qué bueno que tenemos un Dios fiel. Dios no nos ha engañado. A lo mejor tú en este momento puedes decir que te has sentido decepcionado en ocasiones por Dios. Y es probable que lo que haya sucedido no es que Dios haya cambiado su fidelidad o Dios haya hecho eso como en afán de molestarte. Así de, vamos a molestar a mi hijo y ¿te acuerdas de esa promesa que le hice? Ahora no se la voy a cumplir. No, o sea, tenemos un Dios que es fiel a lo que Él nos ha dicho. Aguas, ¿en dónde estás poniendo tu atención? Ten cuidado dónde estás poniendo tu esperanza. ¿Estás poniendo la esperanza en lo que alguien dice acerca de Dios? ¿O estás teniendo tu esperanza en lo que Dios ha dicho a través de su palabra? Y si tú te sientes desanimado y te sientes triste, acongojado, ven a su palabra. Y vas a encontrar ahí cómo en la fidelidad de Dios, Él nos abraza, nos apapacha, nos acurruca, pero también nos corrige, nos exhorta. Qué bueno que tenemos a un Dios fiel. Qué bueno que tenemos a un Dios que permanece. Versículo 2 dice: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Efesios capítulo 1 versículo 4 dice que Dios nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice el versículo 2, Dios a su pueblo no lo ha desechado, porque lo conoció desde el principio. Desde antes Él lo conoció. Ya estabas en la mente de Dios desde antes de decir en Génesis capítulo 1 que haya luz. Ya estaba pensando en ti con nombre y apellido. Qué hermoso, ¿sí? ¿Cómo puede desechar entonces algo que desde antes Él ya escogió? Desde que yo supe que estábamos embarazados, todavía yo no conozco a mi hijo, pero ya lo amo. Imagínate, solamente conozco la idea de que voy a tener un hijo y ya lo amo. Imagínate que el momento en el que yo lo tenga entre mis brazos y diga: ay, salió con la nariz muy grande, híjole. O que diga: híjole, los ojos como que, ¿verdad que no? O que dijera yo: es que salió con esta. ¿No podría yo desechar a mi hijo si desde el principio, desde tener la idea en mi mente, yo ya lo amaba? ¿Cómo podría yo desecharlo? ¿Cómo podría Dios desechar a un pueblo que ya conocía desde antes de la fundación del mundo? Ahora aquí Pablo recuerda una historia muy interesante del Antiguo Testamento. Primera de Reyes, capítulo 18, lo puedes leer en tu casa. Elías acababa de enfrentarse a 450 profetas de Baal y había retado a un pueblo completo a seguir a Dios. Él sentía que él estaba solo y le dice a este pueblo: los reto a seguir a tener una relación con Dios. Dejen de ir detrás de Baal y de otros dioses. Oró a Dios y descendió fuego del cielo y entonces después de eso mató 450 profetas y el pueblo se levantó y despertó, y de repente vino una mujer y le habló fuerte. No es nada contra las esposas, o sea, no. Y entonces Elías sale corriendo, huye, se esconde.
O sea, mató 450, pero a una mujer no te metas. Pero de repente se sintió escogido, se sintió único, se sintió que él era el único que quedaba. Y Dios le recuerda: no se trata de ti, Elías, mi fidelidad es mucho más grande. No se trata de lo más grande que tú pudiste haber hecho, hacer descender fuego del cielo y hacer levantar a un pueblo. No, fíjate que eso no se trata de eso. Me llama la atención que él dice: es que solo yo he quedado, Dios, mira, soy el único que tiene una relación contigo. Recuerda, tú y yo no somos el estándar. Tú y yo no somos imprescindibles. No somos únicos. Nuestras obras son trapos sucios. No le estamos haciendo el favor a Dios. Dios le contesta: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla. ¡Wow! Qué impresionante que es que dice: me he reservado. No se trata de ti, no creas que tú estás solo. Es mi fidelidad. Yo guardo a un pueblo que no doble sus rodillas delante de Baal. Versículo 4 dice: ¿pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres. Esto es clave para que nosotros podamos entender que Dios es fiel a sus promesas. No es un asunto de elección, es un asunto de gracia. Dios ha tenido misericordia y se ha escogido a un grupo de hombres. Le dice: ¿tú te crees que eres el único? No eres el único. Tengo 7,000 más. Tengo 7,000 más como tú, pero yo te estoy escogiendo a ti para que hagas esto. La obra de Dios no es en función de número. Por eso, como iglesia, nosotros no estamos preocupados por cuánta gente tenemos en las iglesias. No estamos preocupados porque somos una iglesia numerosa o somos una iglesia pequeña. Estamos preocupados por tener un corazón correcto delante de Dios, permanecer bajo la fidelidad de Dios, saber que Dios es fiel y nosotros estamos bajo su cobertura, bajo su gracia. Zacarías capítulo 4 versículo 6 dice: mira, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu. Ahora, hay un remanente, hay un grupo de judíos que han creído. Y Pablo mismo, él se dice, desde el versículo 2 vemos que dice: yo también soy israelita, yo también soy judío. Aquí estoy yo como un remanente de lo que Dios quiere hacer con el pueblo de Israel. Él mismo había experimentado la gracia de Dios. Hechos capítulo 9. Él se repite tantas veces, se repite 3 veces el testimonio de Pablo acerca de su conversión y cómo él conoció la gracia. Lo vemos en Hechos estas veces. Y él mismo se dice: ¿quién soy yo? ¿Qué tengo yo? Que Dios me escogió a mí, me volteó a ver a mí. Ahora es interesante porque Pablo se pone a él mismo como ejemplo y me gusta porque si alguien podría tener las competencias, las habilidades, los dones, las cualidades para poder llevar el evangelio a toda esa región y aparte convencerlos de que creyeran en Cristo, era Pablo. Y sin embargo, el mismo Pablo no lo lograba. Por eso él decía, lo vimos en el capítulo anterior: mi oración es que Israel sea salvo. Es más, si yo es necesario que perezca para que ellos sean salvos, pues que así sea, para que ellos puedan alcanzar la salvación.
Y sin embargo, vemos a un pueblo de Israel que seguía contrario a Dios, pero tenemos a un Dios que dice: aquí estoy, tengo todo bajo control. Todo es parte de mi plan. Yo tengo la perspectiva más amplia. En Romanos capítulo 9 vemos que dice que Dios tiene misericordia. El versículo 10 dice: todo aquel que invoque el nombre del Señor es salvo. Y el capítulo 11 nos dice: es por gracia. Versículo 6: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obras. Y la gracia y las obras se excluyen, se oponen, se contraponen. No podemos tener algo regalado y que necesitemos pagar por ello. Excepto los créditos, eso sí te los regalan. Y terminas pagando por ello. Hay muchas cosas que te dicen: te lo regalo. Y cuando vemos las letras chiquitas del contrato, terminan exprimiendo los centavos, ¿cierto? Hay una frase que se usa mucho para estas promociones de internet y dice: nada es gratis y nadie te regala nada. ¿Tú crees que Facebook es gratis? No. Se están haciendo millonarios contigo. Y mientras tú estás: me gusta, me divierte, oh, me encanta. No es gratis. Facebook no es gratis. Nadie nos regala nada. Versículo 7: ¿qué pues? Lo que busca Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Fíjate, tenemos un cuadro ahí en la pantalla y tenemos una comparación entre el pueblo judío y la iglesia. La obediencia, para los judíos, la obediencia es por la ley. Para la iglesia, la obediencia es por amor. Para los judíos, las obras son para justicia, pero para la iglesia, las obras son consecuencias de haber recibido la gracia. Para los judíos había un sinfín de sacrificios por causa del pecado. Para la iglesia hay un solo sacrificio que se hizo una sola vez y para siempre. La gracia y las obras se excluyen. No podríamos vivir bajo las obras. Lo veíamos el capítulo anterior. Cualquiera que quisiera vivir por causa de las obras tendría que morir por causa de ellas. Y aquel que quisiera llevarlas a cabo sería maldito. Eso lo encontramos en Gálatas capítulo 3. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros vivir por las obras? Si entonces lo hacemos por las obras, entonces no hay gracia. ¿Quieres vivir por las obras? Ahí me dices cómo te va. Yo prefiero escoger vivir por la gracia y entender que el sacrificio completo de Jesús fue suficiente para que yo pudiera tener entonces completa salvación. No tener que hacer nada más. Ahora vemos en el versículo 7 y 8 y 9 que la palabra de Dios es para todos. Y esto es cierto. La palabra de Dios es para todos, pero no a todos se les han abierto los ojos. Israel buscaba un Salvador.
Israel esperaba que viniera alguien que cumpliera las profecías escritas y que además unificara su reino y que restaurara el reino terrenal. Pero entonces viene Jesús y por medio de Él, por medio de lo que Él hizo, dice la Biblia que Él vino a cumplir todo lo que estaba escrito. En Jesús se cumplieron todas las profecías y aún así el pueblo de Israel no ha experimentado la revelación de su gloria. Quiero que me acompañes, por favor, y esta sí, vea tu Biblia, en Mateo capítulo 13, versículo 10, y vamos a leer rápidamente estos 6 versículos, porque justamente les dice esto. Mateo capítulo 13, versículo 10. Dice, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Recuerdas? Está Jesús hablando a multitudes y les hablaba acerca de las parábolas de qué era el reino de los cielos. Y el versículo 11 dice, respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de Dios, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Jesús dijo, ¿estás viendo y no ves, mijo? Le dije, Jesús, no podemos poner eso. Bien. Les dice, es que Dios les puso un estupor sobre ellos. ¿Sabes qué es estupor? Un comentarista pone que es una actitud de muerte hacia las cosas espirituales. Y es que a veces somos así, no tenemos esta actitud delante de las cosas espirituales. Y al contrario, tenemos una actitud de muerte. Y cuando nuestros ojos son velados, nuestros oídos son cerrados a la palabra de Dios y no entendemos, debemos de preguntarnos si estamos teniendo una actitud de muerte. La Biblia nos dice que Dios se acerca al que se acerca a Él, y nos dice que Dios habla continuamente a aquel que le busca. Entonces no es que Dios ponga en unos este espíritu de estupor y en otros no, sino más bien aquellos que no le buscan, aquellos que no están queriendo tener una relación con Dios, son aquellos que tienen este espíritu de estupor, o es un espíritu de muerte. Aún dentro del pueblo de Israel estaba claro que Dios había abierto los ojos de algunos. A otros había puesto un espíritu de estupor para que fueran cerrados sus ojos. Los judíos estaban tan seguros, estaban tan seguros de la idea de ser el pueblo escogido, que esa misma idea se convirtió en la cosa que los arruinó. A lo mejor tú puedes pensar que por estar en la iglesia ya tienes segura la salvación. Déjame decirte que no es así. A lo mejor piensas que por cumplir con los requisitos o las costumbres de la iglesia o con los rituales dentro de la iglesia, tú tienes parte con Dios. Pero Dios es fiel y es fiel a sus promesas y a sus propósitos. Y Él sabe que aún en la iglesia de Dios hay gente que tiene los ojos cerrados. Hay gente que tiene los oídos cerrados. Y no es porque se estén durmiendo,
es porque no han querido buscar de Dios. No han querido venir a la palabra de Dios y escuchar lo que Dios les dice. No han querido venir a su palabra y hacer conforme a lo que en ella está. Ahora, hay un remanente. Siempre hay un remanente de parte de Dios, a los cuales se les han abierto los ojos, se les han abierto los oídos para que oigan. Y eso nos vemos a nosotros como un ejemplo de gracia. Versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Israel falló, esto es cierto. Israel erró y erró terriblemente. Rechazó a Dios, pero Dios no los rechazó a ellos. Dios no falla. Ahora, su error de rechazar a Cristo, el error de haberlo matado en la cruz, para nosotros, los que no somos el pueblo de Israel, nos abrió una puerta para que entonces recibiéramos su gracia. No porque fuera a ser imposible para nosotros tener una relación con Dios. ¿Qué hubiera sido si el pueblo de Israel hubiera aceptado el Evangelio? Entonces Dios hubiera encontrado la manera para que nosotros también alcanzáramos su gracia. Pero fue a través de los gentiles, a través de los que no eran pueblo, que entonces Dios mostró el plan y el propósito que Él tenía desde el principio. El pueblo judío, los que han rechazado a Cristo, pudieron conocer la gracia a través de nosotros. Ahora, aquí debemos de preguntarnos algo. ¿Qué es lo que los que han rechazado a Cristo ven en nosotros? ¿Qué es lo que nosotros estamos provocando en ellos? Es interesante que Pablo dice que él le predica a los gentiles y les dice acerca de la gracia y los exhorta para que vivan a través de la gracia para provocar celos al pueblo de Israel. Ahora yo les pregunto, ¿qué estamos provocando en aquellos que no conocen a Dios y que nos están viendo? ¿Qué hay en nosotros para que nosotros estemos reflejándoles a ellos? Segunda de Corintios capítulo 4 versículos 6 y 7 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, ¿qué hay en nuestros corazones? ¿Acaso habrá el resplandor de la luz? ¿Había tinieblas en nosotros? Cristo mora en nosotros porque le hemos aceptado. Ahora nosotros podemos ser ese ejemplo de gracia a aquellos que no creen. Y tenemos que tener claro que la gloria de Dios, la excelencia del poder que está en nosotros, está en un vaso de barro tan frágil que si le echas agua encima a lo mejor se riega porque tenemos muchas grietas. O sea, somos vasos de barro y somos portadores de la excelencia del poder de Dios. No es de nosotros. Pero ahora, ¿qué es lo que ven los otros en mí? ¿Qué es lo que yo estoy proyectando hacia ellos? ¿Será que como gentiles hemos creído? ¿Será que como aquellos que no éramos un pueblo escogido? ¿Será que hemos creído que Dios
nos escogió? ¿Será que Cristo ha sido formado en nosotros? ¿O le estamos dando permiso para que Dios se forje en nosotros? ¿Cómo estamos dando y provocando celos a los otros para que ellos quisieran conocer a Cristo? ¿Cómo lo podríamos hacer si no es a través del testimonio de nuestra propia vida? ¡Qué responsabilidad tan grande! Si hemos recibido la gloria de la gracia de Dios, debemos compartir esa gracia. Debemos de ser ejemplo para aquellos que no la conocen. ¿Y sabes por qué? Porque nos voltean a ver a nosotros. ¿Y a quién verían? ¿A un vaso de barro? ¿Llamaría la atención un vaso de barro? Si soy bien jarrito de Tlaquepaque. Soy bien sensible. Me tocan y me rompo. ¿Podrían voltear a verme a mí? ¿O podrían voltear a ver al que habita en mí? Necesitamos tener entonces una comunión con Dios. ¿Cómo puede ser forjado Dios en nosotros si no está Cristo morando en nosotros? Versículo 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino la vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, ahí subráyale, ¿quién eres tú? O sea, eres silvestre. De repente así somos. Has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Ahí subráyalo también. La rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¡Wow! Si nosotros somos muertos, eso es realidad. Efesios capítulo 2 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué más de nosotros? Somos silvestres. Eso que nace ahí medio como puede. No es lo mismo, ¿verdad? Un jitomate de invernadero, ¿cierto? Al que nace silvestre, chiquito. Y el otro verde, rojo, y la hojita que está arriba hasta se antoja darle una mordida, ¿sí o no? O sea, nosotros no. ¿Qué bueno puede salir de nosotros? Estábamos muertos. Ahora nosotros que hemos sido reconciliados con Dios, podemos compartir la naturaleza de Dios. ¿Y qué es la naturaleza de Dios sino su santidad, su fidelidad, su amor y su gracia? Nuestra naturaleza es naturaleza de muerte. Nada bueno sale de nosotros, pero la naturaleza de Dios es vida de entre los muertos. Es un Cristo resucitado trayendo vida de entre los muertos. Nosotros somos santos porque Cristo está habitando en nosotros, no porque seas muy bueno o estés muy guapo. Digo, uno sí está guapo, pero pues así es. No es porque tengamos una naturaleza propia de santidad. No, somos pecadores. Nosotros solos no podemos subsistir. Nos quemamos con el sol. Nosotros dependemos de la raíz, de la fuente. No podemos dar frutos si no estamos añadidos a la raíz. No podemos dar ejemplo o no podemos producir el celo que estábamos hablando hace un momento si nosotros no estamos injertados a la raíz. Ahora, un injerto es bien interesante porque no es nada más la rama
como cortada así y se pega y se amarra ahí con un hilito, ¿no? Me tocó bien interesante ver cómo una rama la abren así de manera así como hace más o menos, como los dedos. Y entonces injertan la otra rama de modo que encaja perfectamente. Y entonces lo amarran. ¿Por qué no es nada más así pegado? Porque tiende a caerse. Pero cuando estamos injertados, ensartados, entonces estamos bien fijos, de manera que puedan venir vientos, puedan venir condiciones difíciles, pero estamos agarrados a la rama principal. Ahora, 1 Corintios capítulo 15 versículo 45 dice: así como fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán es un espíritu vivificante. Quiere decir que el que nosotros estemos injertados en Cristo, entonces su espíritu, nosotros separados somos de muerte, pero estando en su raíz, recibiendo esa rica savia, entonces vamos a tener ese espíritu que da vida, que provoca vida, que da vida. Entonces, ¿qué hay de valor en nosotros? ¿Qué podríamos hacer nosotros? ¿De qué podemos jactarnos? Pablo tenía todos los logros por basura. Leíamos recientemente: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿De qué podemos jactarnos contra aquellos que fueron cortados? De nada, somos iguales. Aquellos que no creyeron, aquellos que rechazaron el evangelio, o los que no han sido abiertos sus ojos, nosotros estábamos en la misma condición de muerte que ellos, pero hemos sido rescatados por fe. Por fe es que estamos de pie. Por eso, como iglesia, sabemos que no somos la única iglesia que va a ser salva. Sabemos que no confrontamos unos con otros, no causamos división. Sabemos que Dios nos va mostrando su gracia y vamos creciendo en el conocimiento de Cristo y en gracia. ¿Cómo podríamos ser soberbios si nada bueno es de nosotros? Vivimos bajo el temor de Dios. Romanos capítulo 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No podríamos tener un concepto más alto. Somos pecadores que han sido salvos por el amor y la gracia de Dios. Versículo 22 dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? En Juan capítulo 15 vemos la analogía de la vid, y nos dice que el pámpano no puede estar fuera de la vid. Y yo nada más quiero rescatar esto. Puedes anotarlo y leerlo en tu casa, pero dice que es necesario permanecer en Él. Es necesario permanecer en su palabra y es necesario permanecer en su amor. Si nosotros podemos permanecer en esto, entonces vamos a tener seguridad de que estamos injertados, recibiendo esa rica savia que Él mismo nos está impartiendo, que es su Espíritu Santo. Así también puede ser con los que no han creído. Pero para nosotros nos alerta y nos dice: permanece. Y entramos en el último punto, porque dice: la gracia es para todos. Versículo 25: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte,
hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. No seáis arrogantes. O sea, ¿cómo podemos ser arrogantes? Todo esto era parte del propósito de Dios. Para salvación a los gentiles se permitió el endurecimiento de Israel. Y ahora para salvación de Israel es necesario que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, que todos aquellos que nosotros, que no somos judíos, es necesario que aquel hombre que está escondido en el último rincón del mundo y que ya está escrito que tiene que conocer a Dios y que le entregue su vida, es necesario que así sea para que entonces se cumpla el propósito eterno de Dios. Qué bueno que somos parte de esos gentiles que han sido escogidos por Dios. Es necesario que todos los gentiles entremos en la gracia de Dios. ¿Y cómo vamos a saber aquellos que tienen que entrar? Pues tenemos que compartirles. La gracia es para ellos también. Qué gran labor tenemos, qué gran trabajo tenemos como iglesia, que debemos de compartir la gracia a todos, para que entonces pronto veamos a un Israel que se convierte a Dios. Y cuando eso suceda, entonces vamos a estar listos para poder ver cara a cara a Dios. Nuestro mayor anhelo y deseo es poder ver cara a cara a Dios, poder estar en su presencia, y entonces todo lo demás ya no va a importar. No va a importar tener hambre, que hay que pagar la renta, nada de eso va a importar. Tenemos al que lo suple todo. Versículo 26. Y luego todo Israel será salvo. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Ahora, aquí estamos hablando que la nación de Israel será salva. Y me encanta porque entonces Dios sigue hablando acerca de su fidelidad y de la gracia de Dios, diciéndonos, es que aunque Israel lo haya hecho desde el principio por obras, yo lo voy a salvar por gracia. Entonces no es según las obras, no es según su ley, no es según su liderazgo, es por el libertador. Israel será salvo porque va a entender la gracia de Dios. Jeremías profetizó acerca de esto, capítulo 31, versículo 31. Dice, ojalá puedan leer porque creo que está muy chiquita ahí la letra, pero dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, me estaba cayendo aquí. Tenemos un pacto. Dios tiene, un pacto con el pueblo de Israel, y que ya no va a ser obedecer según sus obras y según su ley, sino según la gracia. Versículo 28. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios los ha amado desde siempre. Eran enemigos por causa de rechazar a Cristo, pero Dios permanece fiel. Y quizá tú has rechazado a Cristo, déjame decirte esto, pero Dios te ha llamado. El llamado sigue. Él no ha dejado de llamar. Lo que Él te ha dado permanece. Dios no se echa para atrás. Él es fiel. Si Dios te ha llamado y tú has llegado a entenderlo, y de repente
te has vuelto atrás y has vuelto a lo que eras antes de conocer a Cristo, déjame decirte, lo que Dios ha llamado es permanente. Dios te sigue llamando y te dice: ven y ten una relación conmigo, ven y ten comunión conmigo. Versículo 30: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia. ¿De quién? De todos. El principio aquí es que todos somos desobedientes. Todos somos pecadores. Es cubierto porque la misericordia de Dios está al alcance. Tú has recibido misericordia y estás aquí. Yo he recibido misericordia y ambos hemos alcanzado la misericordia de Dios. Ahora, Dios mismo dio este plan. ¿Quién se le hubiera ocurrido? Dios ideó este plan para que todos pudiésemos tener la gracia de Dios a nuestro alcance. Nos podemos esconder, pero ahí está el llamado a su gracia. Podemos hacernos los sordos, pero ahí está Él llamando constantemente. Versículo 33: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Quién hubiera podido idear algo así? ¿Quién hubiera logrado este plan tan perfecto? ¿Quién pudo haber estado junto a Dios diciéndole: mira, vete por aquí y luego qué te parece si lo haces? Nadie pudo haberlo hecho. Por eso es que nuestros caminos son caminos de muerte, pero los caminos de Dios son planes de vida eterna. Dios está pensando en la eternidad. No estaba pensando en que mis hijos allá para Jalapa y por el 2018. No. Está pensando en la eternidad. Él quiere que nosotros alcancemos la misericordia para que podamos vivir juntos, para que podamos regresar a ese plan original. Génesis capítulo 1, 2, cuando le dice, crea al hombre y le dice: mira, aquí está todo, aquí estamos, y este es el árbol de la vida, come de él, disfruta de él. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos.